Estimados estudiantes de Cátedra Minuto de Dios, sean bienvenidos a la actividad número 4 correspondiente al segundo corte denominado Humanismo. Como les decía, la actividad número 4 llamada Programa Radial sobre el Banquete del Millón. El Banquete del Millón fue una actividad que ideó el padre Rafael García Herreros hace más de 60 años y con la motivación, con el objetivo de recaudar fondos para la obra que recién unos años atrás él iniciaba, toda la obra del Minuto de Dios. Es así que él expresaba que una especie de un economista celestial le había inspirado realizar un banquete. El banquete con la boleta más cara, pero con la comida más sencilla. En ese entonces, una casa, según sus cálculos, allá por el año de 1961, costaba 5,000 pesos colombianos de ese entonces, lo cual al invitar o al cifrar en 200 invitados a la cena, él recogía 1,000,000 de pesos colombianos. De ahí el nombre Banquete del Millón, con el objetivo de recaudar fondos. El primer banquete se realizó el 21 de noviembre de 1961 en el Salón Rojo del Hotel Tequendama y que actualmente se sigue desarrollando. También en otros ambientes se lleva a cabo anualmente el Banquete del Millón, incluso fuera de Colombia. ¿Qué personalidades asistieron al primer banquete y siguen asistiendo? Entre ellos autoridades políticas, eclesiásticas, militares y también reinas de belleza. Ciertamente uno de los banquetes más tristes fue el de 1992, ya que mientras se realizaba en el Hotel Tequendama el Banquete del Millón, el padre Rafael García Herreros vivió su Pascua definitiva. ¿Qué quiere ser la actividad número 4, denominada Programa Radial sobre el Banquete del Millón? El padre Rafael García Herreros fue un firme creyente de el impacto de los medios de comunicación. Obviamente, a lo largo de su historia, de su labor pastoral, de su labor social, él fue descubriendo y experimentando según lo que se le fue permitiendo. Es decir, en un momento fue la radio como el mayor medio de comunicación de mayor alcance. Posteriormente, cuando llegó la televisión a Colombia, fue la televisión, de hecho fue llamado el telepadre, y hoy podríamos decir, hasta llegar al día de hoy, lo que serían el impacto de las redes sociales y todas las plataformas digitales que hoy tenemos. Entonces, él, aprovechando el impacto de la radio, el impacto de este medio de comunicación, lo utilizó para evangelizar. Entonces esta actividad quiere unir como esas dos realidades, una experiencia de radio a través de un podcast, la realización de un podcast, el cual ustedes realizarán y lo van a vincular a una de las plataformas que permite vincular podcast de manera gratuita. El objetivo de esta actividad es un ejercicio creativo sobre el pensamiento social del padre Rafael García Herreros, cómo el Banquete del Millón a lo largo de los años se convirtió y se ha convertido en uno de los eventos más importantes del Minuto de Dios en cuanto a la recaudación de fondos, con el objetivo de seguir haciendo obras sociales. En su momento fueron las casas del Minuto de Dios y así posteriormente a lo largo de los años el Banquete del Millón ha tenido como una motivación en el fondo para su realización
Es así que entre otros destinos u otras motivaciones del banquete del millón ha sido el desastre vivido en Mocoa, la asistencia a la migración venezolana, el repartir entre los niños necesitados útiles escolares, entre otros, como también la asistencia a las microempresas, a las pymes, a los pequeños emprendimientos. Y es así en esta investigación que ustedes harán sobre los aportes del banquete del millón. ¿Qué ha aportado el banquete del millón a lo largo de estos años y cómo lo sigue haciendo? Para ello, como les decía en este segundo corte denominado Humanismo, vamos a revisar los insumos que se nos presentan para llenarnos, es decir, para impregnarnos de esa reflexión sobre cómo la radio ayudó al padre Rafael García Herreros a difundir todo su mensaje social para motivar y seguir motivando desde los medios de comunicación en la inclusión de las personas en los proyectos y en las obras sociales que él llevó adelante y que se siguen llevando adelante. En primer lugar, del padre Rafael García Herreros, su reflexión sobre el banquete del millón, utilizando, él hace referencia a una frase de San Agustín: dos amores construyeron dos ciudades, la ciudad del amor, la ciudad del odio, y cómo las motivaciones de las personas pueden contribuir o no contribuir a pensar en el hermano, el hombre. Del padre Diego Jaramillo, una vida, una obra del padre Rafael García Herreros, también una referencia hacia el banquete del millón. Ambos insumos están aquí al final, ustedes los pueden descargar. Y se nos presentan tres videos que son muy dicientes. Un video que se realizó recientemente sobre los 60 años de historia del banquete del millón y cómo se nos acerca a ese acontecimiento histórico. En segundo lugar, un video de las emisoras Minuto de Dios y cómo las emisoras, el impacto de las emisoras que llegan donde la televisión no llega. Bueno, hoy es un poquito más fácil a través del acceso a internet, pero todavía sigue siendo un reto el que llegue. Y también sobre una Radio Uniminuto, que habla precisamente de cómo a través de la creación de esta emisora, los estudiantes de comunicación social pueden hacer sus prácticas y pueden tener esta experiencia. Para ello, ustedes van a realizar un podcast. La estructura del podcast es la siguiente: tiene una entrada, un saludo, una caracterización donde usted como estudiante da la bienvenida, da la apertura al programa y presenta en la introducción la temática como segundo punto del podcast. Luego, a través del hilo conductor, el centro, el cuerpo, podríamos decir, del podcast son los aportes. Que quede claro esto: los aportes del banquete del millón a lo largo de estos años. Al final, una despedida a sus radioescuchas o a su radio, a los que escuchan los podcasts. Recuerden que los podcasts siempre quieren ser o son plataformas que se han creado para seguirlas alimentando. Entonces, ustedes pueden invitar a quienes les escuchan a seguir pendientes de más temática. La duración debe ser de un mínimo de 2 minutos, máximo 4 minutos. Lo pueden forrar con algún fondo musical, lo pueden forrar con alguna imagen diciente o acerca de lo que están presentando, pero lo principal es la estructura del audio. Aquí no es tanto la imagen, sino como la estructura del audio. La estructura del audio.
Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo la idea del banquete del millón puede permitirle al estudiante de 1 minuto, o sea, a usted, visibilizar proyectos de emprendimiento que le aporten a la construcción de la sociedad? Son dos actividades las que van a realizar. En un Word hacen una presentación, vinculan el link o el enlace del podcast e incluyen la pregunta. Si la pregunta la van a contestar dentro del audio, despiden su podcast, hacen una pausa y contestan la pregunta. Importante, lo que no debe contener este podcast en su totalidad. Lo pueden hacer rápido como una referencia. En esos 4 minutos, en esos 4 minutos máximo, una referencia rápida, lo que está aquí, porque no es una historia descriptiva, no es que vamos a tomar todos el mismo guión, porque si no se vuelve algo repetitivo, y encontrar lo mismo en todos los podcasts, no es ese el objetivo. Es presentar lo que sí debe llevar, son los aportes que ha hecho el Banquete del Millón a lo largo de 61 ediciones, donde el objetivo es recoger recursos con los cuales financiar las obras sociales y eventos. Este es un evento que se consiguió en Colombia y que se sigue celebrando. El formato de entrega, como les decía, es la presentación en un Word, el enlace o el link del podcast y responder a la pregunta. Eso es lo que ustedes van a presentar. Ante todo, también tomar en cuenta lo que siempre les he indicado, como es la rúbrica de evaluación. Ustedes aquí contienen y tienen a mano lo que se les va a evaluar, cómo se les va a evaluar, y aquí ustedes van graduando la calidad de su entrega, de su trabajo. Como ustedes lo ven, el aporte social no es la historia, sino el aporte social. Aporte social, insisto en esto, aporte social. No es la historia, es el aporte social. El diseño del podcast, que cumpla la estructura, los 5 elementos que tiene el podcast. Tercero, la respuesta a la pregunta y obviamente pues tomar en cuenta las normas APA. Esta actividad se entrega o se vence para entregar el próximo domingo 2 de octubre, o sea, en 7 días aproximadamente, a las 23:59. Deseándoles la suerte y el éxito en todas sus entregas.